Hola Sandy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No tienes audio? Bueno, vamos a esperar un momentito mientras llegan el resto del grupo, ¿sale? De acuerdo, gracias Annie por explicarme por qué estás en silencio, no te preocupes. Mientras tú escuches, está bien. Y mientras llegan, quiero terminar un adendo que tenía para el esquema. Me quito las flechitas. Hola Alan, estamos esperando que llegue el resto del grupo. Yo estoy terminando mientras una cosa que quiero mostrarles. Así que esperamos un momento.
Ya llegaron los demás, está Antonio, Alan, Sandimara, nos faltan como 2 o 3 gentes, ¿verdad? Pero ya son 14 y 13. Bueno, pues vamos a arrancar con la clase de hoy. Déjenme, solo necesito enviar un mensaje, permítanme un segundo. Ya estamos. Sí, mamá. Ella hizo la lista, no sé cuántas gentes más. Hola, ¿cómo están? Buen día, buena tarde. No sé qué pasó, solo estamos nosotros 3. Espero que eso no signifique que más bien eso nos ayude a tener una buena clase. Bueno, para empezar, quiero compartir, bueno, tengo algunas pensadas, una dinámica que a ver ahora cómo lo hacemos. Yo creo que sí tengo una idea de cómo hacerlo, porque no pensé que fuéramos tan poquitos, pero para empezar, algo que tiene que ver con el tema que vamos a ver en un ratito, quisiera que lo escuchen. Luego vamos a hablar otra vez sobre lo que es el pensamiento social, con un adendo al esquema que vimos, que elaboramos, que me ayudaron a elaborar la sesión pasada, y luego vamos a analizar un par de notas que tienen que ver con este tema que vamos a ver ahora a través de un corrido. Cuando mi madre sollozando me decía. ¿Se oye o no se oye? Porque se me olvidó ponerle compartir sonido. Va de nuevo. Ahora sí. Cuando mi madre sollozando me decía. Cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga. Recuerda que no es fácil esa travesía. Me fui del rancho porque mi meta ya era cruzarme al gabacho, salir de pobre y en esta vida hacer algo para ayudar a mis viejitos adorados. Aún recuerdo cuando llegué a Nuevo Laredo. Está en mi mente aquel señor que fue mi pollero. Me dijo, huerco, prepárate pa' mañana, cruzaremos la frontera si la suerte no nos falla. Y por fortuna todavía seguí en el ruedo, crucé al primer intento, no estaba lejos mi sueño. Dentro del monte, camina con cautela, me dijo el coyote. Aquí hay serpiente venenosa por montones. Revisa, no haya migración al horizonte. Iban 2 días, ya no había agua, tampoco comida. Ahí comenzaba lo que iba a ser mi agonía. Fue mi destino, hay que dar en el camino. Lo hice por un buen motivo, por mis viejitos queridos. Aquí les dejo esta carta que he escrito. Espero que me la encuentren, la he dejado en mi bolsillo. Ya me despido, salúdenme todos mis amigos. Hola. ¿Ya se fue Antonio? Creo que sí se fue Antonio. Bueno. No sé, me gustaría mucho, Sandy Mara, ya sé que no tienes micrófono. Alan, no sé si puedes puedes abrir tu cámara. Me gustaría que me dijeran si quieren en el chat,
¿Qué entienden por pensamiento social después de la sesión pasada? Esta sesión la quiero dedicar otra vez a esa parte y enseguida vamos a hacer un ejercicio y luego ya les enseño, no sé si vieron en la plataforma, logré terminar el temario para esta UEA, que no ha sido sencillo porque, pues como les he platicado, no teníamos previsto que hubiera alumnos fuera del año de investigación en esta UEA, pero yo creo que podemos ofrecer o puedo ofrecer desde esta UEA algunas herramientas que les sean de utilidad en sus trayectos. Entonces, para empezar, si me contestan esta pregunta del chat, ¿qué entienden por pensamiento social? ¿O cómo lo explicarían? ¿Qué es para ustedes el pensamiento social? Si lo quieren teclear, si lo quieren decir en el micro, también está bien. Yo sé que es un concepto que es comprensible en términos de cómo lo leemos, pero me interesa también que se lo apropien, que lo puedan describir y explicar ustedes también. Entonces, si me dicen qué es, y ahorita vemos rápidamente otra vez la diapositiva que elaboramos juntos. ¿O quieren que se las comparta para que se acuerden? Hola, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues se puede ver desde diferentes teorías, ¿no? Desde diferentes posturas. Quizá estoy un poco más pegado a esto, ¿no? Pensamiento social me suena más a algo como desde lo que describe Pablo Fernández en La bestia social. A mí yo creo que hay ahí como algo más, más abstracto, ¿no? O sea, en general es un concepto abstracto. O sea, Sí. empezando por ahí. Pero suscita un problema, ¿no? Que el pensamiento social, eh, estamos hablando de que se conforma colectivamente, que tiene tradición, que es sociocultural, sociohistórico, que ahora, bueno, me atrevería a decir que está también muy plagado de heridas, quizás sonando un poquito más emocional. Podría decir que está el pensamiento social, que también es diferente de memoria social. Es como el consecuente, yo veo de la memoria social, ¿no? O sea, el consecuente de memoria social sería el pensamiento social porque ya está, digamos que es muy dinámico, muy cambiante y no sé, como muy, ¿cómo decirlo? Eh, mm, no recuerdo qué autor decía, no sé si era Alport, el que decía que la sociedad era como un río, ¿no? O sea, no recuerdo quién haya sido el autor, pero que la sociedad es un río y que está en constante movimiento, en constante cambio, y que este pensamiento social es de la misma manera. Eh, yo creo que estamos hablando de un concepto dinámico y abstracto. Y no sé, solo hasta ahí sería mi intervención. Gracias. En efecto, de hecho, ¿por qué apelar al modelo de pensamiento social? Porque es un modelo teórico y en ese sentido, pues es abstracto, ¿no? Y hay una apuesta que es la que les pedí que leyeran con Christian Gimeli, en donde ese fenómeno abstracto se trata de convertir o de expresar a través de procesos que ya conocemos en la psicología social para explicar qué es el pensamiento social. Y yo decía la sesión pasada que llamarle pensamiento social lo que busca y que es donde está, digamos, es parte o es el sentido común. El objetivo es darle el estándar o el estatus que ha tenido por mucho tiempo el pensamiento científico, en donde se ha pensado al pensamiento científico como por encima o como si fuera mejor que el pensamiento social, y se ha subsumido o se ha desvalorizado, se ha minimizado la fuerza, la importancia del pensamiento social en la vida cotidiana. Y entonces, en efecto, es muy abstracto, tienes toda la razón. Una parte importante del pensamiento social son las tradiciones, la memoria. Y sí es cambiante y no, porque la memoria es uno de los procesos que nos han señalado varios autores, que la memoria es lo más difícil de cambiar, ¿no? Y la memoria, si bien tiene que ver con cierto tipo de prácticas o rituales o tradiciones,
lo que está poniendo en evidencia es una manera de explicar un cacho de la realidad. Por ejemplo, hablábamos la sesión pasada de las fiestas de los santos, ¿no? Como eso, pues es una práctica, pero lo que pone, lo que trae, lo que expresa esa práctica es una manera de pensar la realidad social que está anclada al beneficio o en qué medida somos benefactores de un santo patrono o de una santa patrona, ¿no? Y hay un grupo o comunidades completas que van a funcionar en función, valga la redundancia, en realidad a partir de esa práctica, que es más que una práctica, expresa una manera de ver la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues en efecto es cambiante. Quisiera regresar a nuestro esquemita que hicimos no sé si alguien más, Alan, Sandimara, quieren comentar algo sobre esta parte. A ver, vamos acá entonces. Veíamos, ¿no? Justamente que, bueno, la lectura se llama así, pero para desarrollar esto, el autor va a retomar al pensamiento científico y nos va a hablar, de hecho aquí digamos que son permanentemente en oposición, ¿no? El pensamiento social contra el científico, en donde el sujeto social utiliza una lógica natural a través de los rumores, las creencias, las ideologías, las prácticas mágicas, y se caracteriza desde la óptica del pensamiento científico porque es un pensamiento insuficiente e irracional. Por lo mismo, por mucho tiempo fue interpretado como sesgos cognitivos, es decir, estos sesgos cognitivos fueron definidos como aberraciones y errores de juicio, ¿no? Que ya lo pasé para acá, ¿no? Y estos sesgos cognitivos, según el texto de Gemelli, ponen en evidencia la tendencia de los sujetos a sobreestimar la importancia de cierta información, igualmente la tendencia a explicar las características del entorno físico y social en términos de causalidad. Sobre todo frente a lo que es extraño o inexplicable o imprevisto, es que aparece esta idea de atribución causal. Y cuando se trabaja en las atribuciones causales, se advierte, se reconoce también, o una tendencia más, que es propia de los sujetos, a atribuir las causas de los acontecimientos a las personas antes que al entorno físico, ¿no? Esta probablemente tendencia tiene que ver con las sociedades primitivas y el tipo de relación que se daba entre los grupos o al interior de los grupos, pero que se constituye como un patrón de interacción, de relación al interior del mismo grupo, ¿sí? Entonces, al menos identifico estas tendencias, ¿no? Que aquí aparecen como estas cosas que son parte de lo que explica o da sentido o está dentro de las formas más tradicionales del pensamiento social, de las formas sociales. En efecto, es una manera de llamarle, ¿no? al pensamiento social, es una manera de aterrizar. ¿Por qué la importancia de hablar de pensamiento social? Porque si seguimos solo describiéndolo como una expresión o un sentido común, se queda como en esta jerarquía en donde el sentido común es esta cosa que está ahí que a ratos más bien estorba, ¿no? Decíamos, creo que la sesión anterior, no la pasada, sino antes de la anterior, que muchas veces nos piden cuando tenemos alguna dificultad o problema, nos dicen, no, ahora no tomes decisiones, ¿no? Tienes que estar con la cabeza fría antes de decidir lo que vas a hacer. Por esta idea de que la emoción pues no es la mejor consejera, porque si estás muy enojado, ¿no? O muy enojada, pues vas a tomar una decisión que es irracional, ¿no? Porque como la emoción no es parte de la racionalidad, desde la perspectiva del pensamiento científico. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el pensamiento social se nutre también de los afectos, ¿no? Que estas tradiciones muchas veces se reproducen por el valor que yo le otorgo, por el afecto que para mí representa el repetir o el hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí está también la parte de los valores.
Y en efecto, el pensamiento social constituye en realidad una manera de organizar, de hacer visibles cierto tipo de procesos. Ahora déjenme ir a otra diapositiva. Hasta aquí, ¿cómo van? Sé que suena un poco repetitiva, pero después de la primera sesión sentí que no tenían como toda esta, a lo mejor me equivoco, toda esta información. Y y me importa de verdad, después ya lo dejamos, nos vamos a los ejercicios y a empezar a ver cómo hacemos. Esta fue una presentación que igual y les puedo poner en el aula, porque fue lo que trabajé esta pregunta, ¿no? La respondí a través de 3 textos, el pensamiento social de Ruquet, la ciencia del sentido común y el pensamiento social de Guimel. Y entonces fui dándole sentido a todo esto, se los puedo compartir ahí para que lo tengan. Pero quería ir a esta parte, ¿no? En donde lo que nos proponen, ya se me fue el apellido del otro autor, Ruquet y Moliner, no es Moliner. Es uno de los maestros, pero ahora se me olvidó su nombre. Nos proponen justamente que la arquitectura del pensamiento, que además si el pensamiento social, si el pensamiento científico tiene, digamos, su propia estructura y organización, pues que el pensamiento social también tiene una arquitectura y que se ordena, ¿no? El conjunto de opiniones, actitudes, representaciones sociales e ideología. Según 2 criterios, uno que tiene que ver con el grado de amplitud, ¿no? Qué tan general es o qué tan particular, y por otro lado, qué tan estable y qué tan inestable es el pensamiento. Y que entre más inestable es una forma de pensamiento, ¿no? Se corresponde más a una opinión o una actitud que a una ideología, porque la ideología es más bien estable en el tiempo y puede ser mucho más general, mientras que una opinión suele ser algo particular, ¿no? Y este esquema habla justo o busca hacerles pensar justo en esto que les decía, de cómo cuando estudiamos, por ejemplo, ustedes que quieren hacer un estudio sobre la actitud hacia el medio ambiente, ¿no? Pues voy a trabajar aquí. Para mí la importancia y para nosotras en el curso que estamos dando del año terminal es hacerles reflexionar sobre que aunque sea una actitud hacia el medio ambiente y está en esta parte, digamos, muy localizada del valor que tiene, incluso del grado de estabilidad, ¿no? Sabemos que una opinión es mucho más cambiante que una actitud. Sabemos que es posible cambiar actitudes, pero o sea, entre más vamos subiendo, más difícil es modificar esta parte que tiene que ver de inicio con esta manera en la que nos representamos, en la que simbolizamos nuestra relación con el medio ambiente, con la vida, con la muerte, con la medicina, ¿no? Si es una opinión, pues es modificable, ¿no? Si es una actitud, ahí cuesta más trabajo. Sin embargo, y ahorita platicamos de un ejemplo, pues pueden tener relaciones incluso contradictorias, ¿no? Pero es parte de lo que hace a este tipo de procesos que están en lo micro. Pensar en que vamos a hacer un trabajo sobre la actitud hacia el medio ambiente, cuando lo hagan, o hacia las mujeres, o hacia el trabajo, o hacia la familia, hacia la educación, por ejemplo, o si hacen un estudio de representación igualmente, es importante que reconozcan que esa actitud está anclada a una representación de índole social o colectivo, a una ideología específica y que puede tener diversas opiniones, ¿no? Que puede tener diversas expresiones. Hace algunos años yo hice un ejercicio porque fue curioso porque era un grupo, ya saben, ustedes no son los únicos que han sufrido un cambio de plan de estudios. Y cuando llegué al curso ni siquiera era de actitudes, pero era algo que tenía que ver y no tenían clara lo que era una actitud y una opinión. Entonces hicimos un ejercicio, hicimos una ronda en donde yo les pregunté qué opinión tenían sobre las mujeres. ¿Me podrían decir en su chat qué opinan sobre las mujeres, por favor? ¿Cuál es su opinión sobre las mujeres?
Sandy, también te toca decir qué piensas de la mujer. Y Antonio y Alan, espero su respuesta también. Un pilar familiar y social, muy bien. Alan y Sandy. Mayor habilidad social y sensibilidad, y somos personas que pueden valerse por sí mismas. Muy bien, les agradezco mucho. Ahora voy a ser un poco entrometida. Les quisiera preguntar, en su casa, en su espacio, ¿viven solos o solas? No, ¿o sí? Ok, Sandy no. No y no, ok. ¿Quién hace las labores domésticas en su casa, en sus casas? ¿Se distribuyen equitativamente entre los habitantes o las cosas como la cocina las hacen las mujeres y las cosas que tienen que ver más con lo masculino los hacen los hombres? ¿Cómo se organiza ahí? ¿O ya es más equilibrado y ya no importa de quiénes cocinan los hombres, por ejemplo? Gracias, Alan. Sé que es entrometerme, pero imagínense que eso hice con todo el grupo que tenía, que era como 25. Qué bien, Alan. Eso es muy padre, que tu papá haga eso. Felicidades. Es motivo de presumirlo, la verdad. Bueno, porque se los dice una mujer que toda su vida oyó que las mujeres solo servían para casarse y tener hijos. Eso decían en mi familia. Y de hecho fue muy difícil que me dejaran estudiar porque pues yo estaba ya como programada, o bueno, es la intención de mi familia, era que yo estuviera solamente en el rol que se me había asignado por ser mujer, ¿no? Pero entonces cuando hago este ejercicio con mi grupo, pues la primera parte tuvo opiniones muy positivas como las de ustedes, ¿no? De que la mujer era alguien que estaba avanzando, que se estaba superando, que estaba demostrando su capacidad, que tenía muchas cualidades positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fui a esta pregunta, que además en esa ocasión estábamos sentados en círculo y cada una iba diciendo, ¿no? Su opinión primero, y cuando les pregunté, bueno, ¿y quién hace, cómo se distribuyen las labores en la casa? Pues podrán imaginar, yo tengo la hipótesis de que la pandemia nos movió muchas cosas y nos obligó a hacer cosas y equilibrar mejor el trabajo cotidiano, ¿no? Pero en ese momento, pues la mayoría, a la hora que hago la pregunta, pues la mayoría resulta que pues las cosas de la casa las hace la mamá, ¿no? Incluso algunos compañeros, hombres, mencionaban que de hecho, ya cuando entramos un poco más en la plática, que como eran hombres, a veces llegaban tarde y que sus hermanas o su mamá tenían que levantarse a calentarles la comida porque era el formato. O sea, el papá decía, no, no, mijito, pues si llegaste muy cansado, a ver, que tu hermana se levante y te caliente la cena, ¿no? Y que ellos realmente no tomaban parte de la cocina, de cocinar, de que no, porque para eso estaban, sería hace unos 15 años, ¿eh? Pero justo con ese ejercicio lo que yo buscaba mostrar es la diferencia entre la opinión, que era muy positiva hacia la mujer, y la actitud, en donde en la actitud, pues por la vía de los hechos, ¿no? Había una práctica en donde no había una congruencia con lo que se opinaba de la mujer, sino que, bueno, y yo lo viví alguna vez, yo fui, cuando estaba en la universidad, participé en algún grupo de reflexión social y político con colegas de la UNAM, la mayoría eran hombres, y entonces un día que nos reunimos en mi casa para discutir algunas cosas, uno de nuestros líderes, imagínense, los que eran más activos y nos proponían hacer cosas,
me dijo, oye, ¿puedo llevar a mi compañera conmigo? Por supuesto, ¿no? Y su compañera pues estaba como, y le decía, siéntate aquí con nosotros. No, 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 ella está bien allá en la sala, ¿no? Ok. Y de repente, mi compañero tenía sed y volteaba con él y decía, no me acuerdo el nombre, por favor tráeme un vaso con agua, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿por qué no te paras tú? Ahí está o sea, te queda más cerca a ti la cocina. Yo les decía, aquí hay agua, aquí hay vasos, quien quiera, pues autoservicio, ¿no? No, 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 ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Al final, cuando ya otra vez que platicamos, le decía yo, es que queremos cambiar las cosas y yo lo que veo en tu actuación es una manera de actuar que perpetúa algo que criticamos y con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, no entiendo cómo vamos a hacer la diferencia si seguimos permitiendo, o sea, porque podemos opinar de una manera, pero si no hacemos cosas que sean congruentes con esa opinión, un poco para mostrar cómo muchas veces trabajamos con objetos sociales en donde la opinión puede ser una, pero la actitud es otra. Y la actitud puede ser esta y la representación podría tener también, que esa es parte, la contradicción es parte de lo que es propio del pensamiento social. ¿Por qué es valioso? Porque cuando estamos frente al pensamiento científico, la contradicción no tiene cabida, no tiene permiso. Todo tiene que ser lógico, deductivo, tiene que decantar, ¿no? De uno más uno más uno más uno y hay una respuesta y no hay variación y tiene que ir en congruencia, ¿no? O cuando sumamos uno más uno por dos menos no sé qué. O sea, hay quien lo haga de nosotros va a obtener el mismo resultado porque el procedimiento es lógico, ¿no? Porque hay un razonamiento ya impecable. En cambio, cuando estamos frente al pensamiento social, podemos encontrar contradicciones. Y para mí lo importante es justamente que se reconozca que esa opinión, ¿no? Está anclada a una actitud, mínimamente a una creencia, a una representación social, no al revés, representación social, creencia, porque la creencia es más amplia, y a una ideología. Y que puede haber contradicciones en esto que está ahí vamos, no es incorrecto lo que necesitamos. Bueno, a nosotros no nos toca decir si es correcta la contradicción o no. Lo que nos toca comprender es cómo esa contradicción es la que permite sostener una forma de interacción, de relación al interior de un grupo, de cohesión en algún momento dado, también de conflicto, por supuesto, ¿no? Y que eso sería, digamos, parte de lo que es importante. Por un lado, reconocer estas características de estabilidad e inestabilidad, de la carácter general y particular que tienen el pensamiento social y de que son pues dimensiones que están articuladas, ¿no? Un poco como les mencionaba la sesión pasada, era bueno, y que aquí está justo lo que decías, la herencia como un elemento que explica, ¿no? Al pensamiento social, la alteridad, la presencia del otro, de los otros y la expresión individual, porque entonces no significa que con esto justamente lo que se intenta es mostrar que no hay un determinismo, sino que hay un mecanismo que está ahí funcionando. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Todo bien? ¿Comentarios? Ok. Bueno, ahora les quiero proponer, no sé cómo lo voy a hacer, que cada uno lea un artículo y que tiene que ver sobre el tema que acabamos de ver, para que comentemos, analicemos lo que quisiera proponer esta semana no lo vamos a hacer así porque estamos arrancando. Les platicaba que mi intención es pues agudizar de alguna manera a ver, creo que no lo puedo poner ahí. Lo copio y a ver si me deja pegarlo, pero no creo. Vamos a ver. Es que es un PDF. Creo que ese no se pega. A lo mejor sí desde aquí, ¿verdad? Pues todavía estoy aprendiendo a usarlo. Creo que sí, aquí está.
Bueno, aquí hay uno. Ya di como con el enlace. A ver. Sandy, ¿podrías empezar a leer esa nota, por favor? La idea la idea es que primero el tema es migración. Encontré 3 notas. Bueno, había más, pero traje 3 para la sesión de hoy. Entonces, vamos a construir un mapa un poco para hablar de cómo se describe ahí a la migración, desde las 3, que son 3 casos diferentes o 3 notas diferentes, para luego, primero, ubicar el tema, digamos, como tal, y la región donde ocurre, y en segundo lugar, trabajaríamos sobre los procesos psicosociales que reconocemos que están ocurriendo ahí. La idea es que cada semana trabajemos sobre un tema diferente, ¿no? Ahora justo fui a buscar el periódico y bueno, encontré esas notas, por eso vamos a ir con estas. Y busqué sobre todo en la sección de mundo, ¿no? No, es sociedad, era la otra, creo que. Es que aquí lo tengo, pero lo bajé del portal, pero ahora pues para enviárselos está, a ver. A ver si me lo vuelve a jalar acá. Para buscarlo rápidamente y darle este. Pues no la encontré de nuevo, pero acá tengo, acabo de encontrar sobre ese tema esta otra. Esta la podrías ir leyendo, Alan, y también identificando cómo se describe en este caso a los migrantes, qué se dice de ellos, qué se dice de la migración, en primer lugar, y luego si puedes tú ya empezar a reconocer algunos procesos psicosociales que están insertos en esa parte. Y voy ahora contigo, Antonio, espérame un segundo y busco la tercera nota. Que es uno de los fenómenos, ¿no? Que estamos, no se ve o no sé qué tanto se vea, no creo que no se ve mucho, no sabemos pues qué está ocurriendo, pero no tenemos la suficiente información de repente, me parece, sobre el tema. Es la misma, pero ya encontré una que también es impresionante, pero sí, buscando un tema, este es uno de los que destacó y ahorita ya encontré otras notas que no había encontrado hace rato. O sea que eran diferentes, pero las otras perdería más tiempo buscándola. Y Antonio, ¿puedes leer esta última, por favor? Estas últimas 2 no las había leído, así que las leeré mientras ustedes las leen. Nos damos, si quieren, hasta las 3 nada más. ¿Es suficiente? Para que el objetivo sería identificar qué se dice de la migración, qué es la migración, si tuvieran que explicar qué es la migración desde esos artículos, cómo cada uno lo caracteriza, qué dice. Ok, y en el segundo momento, o sea, primero vamos a trabajar en qué es, ¿no? Cómo se caracteriza, y en un segundo momento vamos a hablar de los procesos psicosociales que identificamos en ese fenómeno. Y la idea es que a partir de la siguiente semana, cuando hagamos este ejercicio, como resultado, ustedes escriban en una página, no sé si vieron mi temario, ya luego subí en el aula virtual, ¿lo vieron? ¿No lo vieron? Revísenlo y ok, Antonio sí lo vio, los demás. Está en el aula virtual, Sandy. Ahí lo coloqué ayer.
De hecho, por eso no acabé el esquemita que les presenté hace un momento, porque estuve tratando de acabar ese temario que tiene un errorcito. No te preocupes, Alan. Pues ahorita platicamos de eso. Con la fecha del día de hoy, ¿cómo? Sí, es que, bueno, abrí el temario y bueno, está, o sea, creo que no está la fecha o no sé, porque es de 15 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Entonces, no sé. Es que lo que tienen que entregar es el mapa conceptual, que bueno, de hecho apenas les voy a dar la lectura. Les decía que para mí es importante antes de avanzar en que el tema que sigue tiene que ver con esto, el de la polifasia cognitiva. Podrían leer que ya está subida en el aula virtual la lectura, que tiene que ver también con esta reflexión sobre cómo se va elaborando el pensamiento y qué procesos hay ahí, desde la parte más genérica. Entonces deberían entregar ese. No me acuerdo si estaba cansada ayer, si también les puse entrega de una página, pero esa no me preocupa tanto. Ahorita hacemos un ejercicio, pero sí el próximo miércoles, la idea es que hacia el viernes, lo tienen el jueves mejor, escriban en una hoja sobre el tema, otra vez ejercitando la idea de explicar de qué se trata ese tema, qué caracteriza ese tema, a partir de las notas que hayan revisado. Y en segundo lugar, qué procesos psicosociales identifican, ¿no? Y en donde la idea es que si dicen es que identificó un proceso de conformidad o inconformidad, pues desarrollen esa idea, no solo se quede con que pues, es inconformidad o es una actitud negativa hacia la migración. Habrá que desarrollar por qué digo eso y en qué consiste esta afirmación. Pero bueno, los dejo leyendo su nota y sirve que yo leo las últimas dos porque había leído otras y ahora que les di estas, pues ahora necesito leerlas para poder completar nuestro ejercicio. No me voy aquí, me quedo, pero cierro mi micro y nos vemos ahorita que termine.
¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Podemos decir que es un problema social? Es, Podemos también decir que de algún modo implica una confrontación. es un problema social. ¿Cuál implica? ¿Qué, o qué implica más bien, verdad? Creo que es lo inicial, ¿no? Reconocerlo como un problema de índole social, que también tiene, a ver, voy a la chat, o un desplazamiento. La segregación no sería una consecuencia de esta confrontación. Lo primero sí es como un choque, ¿no? Pues de expectativas o de condiciones y yo creo que esto que mencionas es, es consecuencia quizá de un desplazamiento, la migración social, más como resultado, entiendo la migración, ¿no? De un desplazamiento. Acá podríamos decir, es resultado o migración como resultado. ¿Sí? O es resultado de un desplazamiento social, ¿no?
por un lado. Y yo creo que la segregación, a menos que me digan lo contrario, es el resultado de esta confrontación, ¿cierto? O sea, una de las consecuencias de ese choque de trenes entre esta caravana, no sé si tenían idea de esta caravana que oímos en las noticias, pero no es lo mismo escuchar en el radio o en la televisión, ver del avance, a leer las notas y enterarnos de una información que muchas veces los medios, ya sea el radio o la televisión, no necesariamente nos ofrecen, ¿no? Podemos decir eso entonces, que es la segregación es una que da como resultado tiene como resultado ajá. Pero tiene más resultados, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan, además de la segregación? ¿Qué otros fenómenos observamos que ocurren? Y en efecto, esto sería, como bien señalas, a causa de la violencia y los problemas económicos. Que no sé si, bueno, ya viste tú, Antonio, ¿podría cada uno narrar rápidamente la nota que leyó? Sandimara está en un lugar donde hay de Ya puedo hablar sobrepoblación. ahorita. Ah, ya puedes, perfecto. Entonces, si quieres animar porque ya me acordé que no todos leyeron los materiales, entonces si nos dices rápidamente qué nota leíste tú, por favor. Fue la de Policía francesa desaloja a 1.500 refugiados del albergue de Dunkerque. Ujú. En términos simples nos habla de que la migración siendo hasta cierto punto un problema para los migrantes en cuestión de llevarlos a distintos albergues para bueno, albergues que se consideran instalaciones adaptadas. También nos habla de que uno de los problemas es, por ejemplo, en donde menciona que detienen a 32 personas sospechosas de ser traficantes o estar involucradas en otras actividades delictivas, que ese también es otro problema que nos deja implícita la migración, ¿no? Los problemas con respecto a ciertas actividades que son consideradas ilegales. Del mismo modo, hasta el final nos menciona de que del rescate de migrantes hacia regiones turcas que habían salido de Grecia. En términos simples se puede decir que la migración es un problema no solo en cuestión de por otros los problemas que ya habíamos mencionado aquí, sino que también es un problema, pues ya digamos así, en términos simples para la vida de los migrantes, ¿no? El hecho de tener que abandonar sus naciones por ciertos problemas en su país. De acuerdo, ¿no? Gracias por platicarnos. Luego, Alan, si nos dices en si nos resumes o sintetizas la nota que tú leíste, por favor. Por supuesto. Nueva caravana migrante partidaria de Tapachula rumbo hacia la demás caravana migrante. Justamente hablan con uno de los organizadores, más bien de los voceros, propiamente se refiere a sí mismo así, donde busca de algún modo contar esta confrontación que ha tenido la caravana migrante contra las autoridades migratorias de México, en el sentido de que ha habido cierta criminalización hacia ellos, se les ha acusado de ser polleros a algunos, se han girado órdenes de aprehensión y justamente
bueno, viendo esta parte psicosocial, tal vez se podría hablar de identidad social, ¿De qué, perdón? en Ahí no te términos escuché. justamente de identidad social, en términos de que las autoridades migratorias se quejan los migrantes que han respondido con insensibilidad, que no cumplen con los trámites, que no hay respuesta para ellos y están justamente en contra de que se les haya denominado como criminales, que se refieran a ellos de esa forma. Ujú. En la nota nos hablan, o esto que dices, ¿no? De que también buscan denunciar una suerte, pues, de esto, que se sienten agredidos, violentados por las autoridades, ¿no? Ok, y en los fenómenos psicosociales, ahorita regresamos a esos, pero acá vamos a ponerle procesos psicosociales. Pero me parece que una parte importante, pues, es efectivamente identificar como el carácter del proceso social mismo, para luego poder pasar, ahorita regresamos a discutir esta parte, identidad social. Gracias, Alan. Antonio, ¿tú qué nos dices? Sí, bueno, el artículo que me tocó a mí es Migración infantil. Se ha cuatriplicado entre 2020 y 2021. Prácticamente hace la descripción de que, bueno, de cómo ha aumentado estos números y, bueno, que aumentó en un 87%. Y otra, bueno, a mí se me hace como un poco particular que pues hay ciertos países, ¿no? Ciertos grupos que se ven constantemente en las noticias que son Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Ahí podríamos estar diciendo que pues si vemos un proceso psicosocial estaríamos categorizando o desde el prejuicio, ¿no? Eh, otra cuestión es que pues México ya no tiene como cabida para más personas y niños, bueno, adolescentes, que ya no hay ayuda para tantos refugiados y que para el 2022 pues no se ha logrado pues obtener el ingreso necesario como para poder confrontar esto. Es una de las cosas que recalca. También Estados Unidos, em, ¿qué más? Eh, bueno, mm, 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 eh, lo veo, bueno, creo que esto es como una problemática de también que no hay políticas migratorias, ¿no? Que no hay políticas migratorias en que ayuden en cuestiones de la pobreza, migración, economía y violencia. Y como, bueno, le estaba comentando hace rato en las notitas, pues sí vi que uno de las cosas que más se arraigan es la criminalización a jóvenes, a niños y adolescentes. Eso sería todo. Muchas gracias. En efecto, yo diría que además de la ausencia, bueno, la ausencia da como resultado una incapacidad para atender el problema, o por lo menos adecuadamente, ¿no? Que lo que nos dicen es que ya lo están atendiendo, pero bueno, las noticias no son hasta ahora nada alentedoras. Y me interesaba que viéramos la nota de Francia, porque pues resulta que ya estamos frente a un fenómeno que tiene dimensiones también mundiales a estas alturas, ¿no? Veía esta mañana creo que una nota también de, no sé si era en India o algo así, que también tienen ya un problema muy fuerte con la migración. Entonces, es cierto, hay una ausencia de políticas migratorias y eso redunda o nos coloca frente a una incapacidad para tener el problema. Hay otro fenómeno psicosocial aquí, además de estos, que ahorita pasamos, que se las está escapando. Es tal vez el más evidente. ¿Cuál es? Que es de qué sufren los migrantes cuando se les reidentifica como migrantes. La discriminación, ¿no? Así es, la discriminación es otro. Está bien, está el prejuicio, ¿no? Porque ya hay cierto temor contra respecto a los migrantes y entonces hay un prejuicio en muchas ocasiones para juzgarlos, pues hay un prejuicio de que es gente violenta, que es gente, no, un poco,
a veces es como curioso como cuando hablamos, por ejemplo, de los pobres, en el caso de México, de los campesinos, de los indígenas, y ahora de los migrantes, pues les asociamos más o menos las mismas características, ¿no? La pobreza, la ignorancia, la violencia, el abuso de alguna forma. En efecto, ¿podría cada una y cada uno decirme por qué les parece? Creo que de inicio tenemos estos procesos psicosociales, pero me gustaría que habláramos de cada uno de ellos. No sé si, Alan, podrías volver a iniciar. Estaba más atenta a armar el esquema. Me perdí un poco cuando decías que es un problema el de la migración de identidad social. ¿Podrías explicarnos, decirnos un poco tú cómo la ves? Y justamente los migrantes se identifican a sí mismos como personas que finalmente son, que están en una difícil situación y que buscan acceder a una mejor vida y les molesta que justamente desde fuera haya discriminación y los identifiquen como criminales o como, bueno, justamente polleros o que en síntesis los tachen de delincuentes, digamos. A eso me refería con identidad social. Ellos se identifican de una forma y luchan contra una forma en que los etiquetan desde fuera. De acuerdo, entonces el fenómeno que vemos ahí específicamente sería cómo en la situación en la que están, lo que tratan es defender, ¿no? Su identidad social. Lo invertimos, este sería acá. Y tienes razón, ¿no? Ese es uno de los fenómenos que se da. ¿Podemos decir algo más sobre esta identidad? En términos de procesos psicosociales. Bueno, sería como la diferencia de endogrupo y exogrupos, ¿no? Como enfrentamiento de varios grupos, como lo serían en la frontera, ¿no? Yo creo que ahí, no recuerdo la teoría, el nombre de la teoría, algo así como exogrupo y endogrupo, algo así, pero no recuerdo bien. De acuerdo. Bueno, en la defensa de su identidad se da un fenómeno de cohesión por un lado, ¿no? Es decir, pues lo que suponemos y sabemos es que los propios migrantes entre ellos se ayudan, en efecto, ¿no? Hay una cohesión social. En relación justamente, que es la parte que decías del endogrupo, con respecto, es Tacfel quien nos habla en la teoría de la identidad social de cómo la identidad se construye en función del endogrupo y el exogrupo, ¿no? Esta cohesión se da frente al exogrupo. Y diríamos frente a la propia condición, incluso el contexto, ¿no? Es la propia condición la que hace que estemos cohesinados entre nosotros y podamos defendernos si hace falta de los otros. Muy bien. En cuanto al prejuicio, Antonio, ¿nos dices algo más sobre el prejuicio? O no sé si tú, Sandy, nos quieres decir algo más sobre el prejuicio ahora o sobre la identidad. Bueno, yo recuerdo que hay un prejuicio como positivo y un prejuicio negativo, ¿no? En la teoría. No recuerdo bien. Creo que el prejuicio negativo es donde se acumulan estas actitudes y opiniones negativas. O no sé si estoy bien, no recuerdo también. A ver, déjenme poner estas voy. Aunque bueno, El siempre cada prejuicio, vez que hablamos sí, de prejuicio siempre pensamos en lo negativo, ¿no? así es. En realidad es quiero guiones en esta. En efecto, el prejuicio en realidad actúa de una manera que actúa frente al exogrupo, ¿no? Y es siempre
para defender al propio grupo y entonces pues vemos mal al de enfrente, ¿no? Siempre en esta, es parte, digamos, de los fenómenos también ligados a la identidad. De hecho, podemos poner ejemplo cómo discriminan mucho a la gente de Medio Oriente, a los musulmanes, siempre tachándolos con este prejuicio de que son terroristas, aunque nunca hayan estado por ahí. Claro, así es. ¿No? Hay, en efecto, el prejuicio actúa entonces como un prejuicio, el prejuicio mismo es, por eso es prejuicio, ¿no? Actúa en sentido negativo y funciona como criterio en la parte de relacionarnos, ¿no? Con ellos, relación. Ah, es migrante, no, ni le abras la ventanilla porque esta gente es muy abusiva, ¿no? O sea, ¿y a cuántos migrantes has tratado? No, con ninguno, pero por lo que leen las noticias son muy agresivos. Entonces mejor no nos exponemos. Y nosotros, bueno, yo creo que no solo en la ciudad, creo que sabemos que en las regiones por donde pasan todas las, no solo la caravana, sino la famosa bestia. ¿Saben qué es la bestia? ¿Alguien me ayuda a explicar lo que es la bestia? Es un tren allá al norte de México que le dicen la bestia porque los migrantes se tienen que subir arriba para poder cruzar del lado y como va muy rápido, sí. Ha habido muchos accidentes y hay gente que ha terminado pues, en silla de ruedas, ¿no? Porque caen y van apeñuscados y se le conoce como la bestia. Mi familia, que es donde estoy ahora, vive en el estado de Hidalgo, estamos cerca de un lugar en donde ese tren se detiene y eso hace que, creo que en muchos lugares del país debe pasar que haya a veces tocando a alguien a la puerta que diga que, pues, que va de camino y que necesita algo de comer y unas monedas, ¿no? Y es algo sistemático y es impresionante, porque tal como ya lo vemos en la Ciudad de México, hace tiempo no lo veíamos en la Ciudad de México, ahora ya lo vemos, incluso a familias, ¿no? Sobre todo, me ha impresionado sobre todo porque son haitianos y es evidente que son haitianos, pero incluso no son uno o dos, sino que es una familia, ¿no? Y eso es algo cada vez más fuerte y hay mucha gente que actúa con prejuicio y que no les brinda ayuda porque funciona, ¿no? Desde este lugar en donde le tengo miedo o me parece, hay que incluso gente que dice, pero ¿qué haces aquí? Vete a tu país, ¿no? ¿Para qué vienes a quitarme aquí el pan, ¿no? Cuando pues, tampoco esa es la idea, pero es una falta de conocimiento sobre la situación, sobre por qué vienen para acá y en donde mi prejuicio es más fuerte que la información que no tengo además, ¿no? En la discriminación, ¿qué podríamos decir? Para la discriminación, ¿qué es el fenómeno? Ya dijimos que el prejuicio es como un valor o un criterio negativo hacia el otro, que si tengo un valor negativo hacia el otro, pues voy a actuar, ¿no? Desde este lugar negativo. ¿Qué es la discriminación? La Como fenómeno. discriminación estaría entrelazado con el prejuicio, ¿no? O sea, dado lo que uno ya conoce, entre comillas, sobre cierto grupo, empieza como ese tipo de discriminación, ¿no? Como ese rechazo hacia ese grupo. En el caso de la migración, puede ser solo hacia una persona. Y de ahí viene ligado también la violencia y otros problemas. Esto es lo que decías hace un rato, Antonio, en términos de cómo la discriminación, ¿no? Da lugar a una conducta real, que es esos que se vayan para allá, ¿no?
Es como de marginarlos, ¿no? Sí, bueno, comentaba lo de la distancia social porque considero que está ahí como en el prejuicio, ¿no? Si hay un acercamiento de, pues, de sus circunstancias y de sus motivaciones, podría ser que, pues, el prejuicio se vuelva, pues, positivo, ¿no? O sea, o la actitud o la opinión y también, pues, el trato. Cierto, a veces, ¿qué es eso, no? De hecho, bueno, sabemos en términos de la teoría social que muchas veces se ha apostado a la información como herramienta de, que permite el cambio de actitud. La teoría de las representaciones sociales, la escuela estructural, la perspectiva estructural lo que dice es que más bien, bueno, porque sobre el modelo que decía que la información era suficiente para cambiar una actitud, ha habido demostraciones flagrantes de que la información de que el cigarro hace daño no ha sido suficiente para cambiar el hábito mismo. O la información sobre que el alcohol hace daño, bebido en exceso, tampoco ha logrado el cambio, ¿no? Y frente a eso, la perspectiva estructural lo que ha podido observar y mostrar es que muchas veces es la práctica misma la que cambia, ¿no? En una parte yo creo que habrá, no podemos generalizar, pero hay gente que si lee una nota o lee notas como estas que hemos visto hoy, que brinda más información, que no se queda con el cliché, el spot de la radio, de la televisión, permite una comprensión mayor y el que emerja una suerte de solidaridad con el otro, ¿no? Porque me parece que lo que nos falta por acá es el miedo, ¿no? Creo que, no sé si el prejuicio tanto como la discriminación en una parte son resultado del temor al otro, ¿no? Cuando decíamos, es que no le abras porque puede ser violento, puede ser esto, puede ser lo otro, hay un temor, hay un miedo al otro que es el que está operando en términos de esta idea o este mecanismo de relación. Creo que este está, digamos, entre el prejuicio y la discriminación, como que lo que detona o lo que hace sentido a ambos es esto, ¿no? Y bueno, lo que seguiría a continuación es que buscáramos algunas definiciones de identidad social, de prejuicio y de discriminación para completar este esquema, pero creo que está, lo de distancia social me faltó, perdóname por estar acá en esta parte. Sobre, había por aquí por lo menos, había por un lado también sobre población en algunas zonas, que ya la está viendo, ¿no? Sobre población. Y no me acuerdo si por ahí mencionaron otro fenómeno también de los que, como, que son como los resultados, ¿no? De este fenómeno. Y la distancia social, ¿en dónde iba? Acá, ¿verdad? En la discriminación. Esto genera distancia social con el otro también. Produce, ¿no? Distancia social. Que la distancia social, pues es justamente eso que nos aleja, que nos hace pensar a los que observamos que no tenemos nada que ver con el tema, que no podemos hacer nada. Estaba pensando ayer, ya después de que mandé la información, hay un esquema que a mí me gusta mucho, que no incluí en la revisión, sobre el modelo de implicación, que es un modelo psicosocial, en donde lo que se identifica frente a un fenómeno social es en qué medida se reconoce un problema, qué tanto se le reconoce algo como un problema. Por ejemplo, si yo les pregunto, del grupo
familiar con el que ustedes conviven, puede ser extenso, si quieren imaginar, ¿qué tanto identifican ellos como un problema, que para mí es un problema, el fenómeno de la migración? En tanto problema. ¿Lo identifican como un problema que me concierne? Antonio dice que sí, Alan y Sandy. O sea que no. Ah, al revés. Ajá. En mi caso particular, mi familia pues ve estas noticias donde los migrantes se pelean con las autoridades. También te resaltan esta parte del delincuente, ¿no? Que viene a agredir, que si estás como inmigrante, pues no deberías exigir. Ya. Y entonces lo reconocen como, a ver, ¿lo reconocen como un problema que les afecta? Sí, porque dicen que así aumenta la delincuencia. Ok. Sandy dice que no y Antonio ya no, que me quedó claro. ¿Sí lo identifica como un problema o no? Indirectamente pues que sí. No, la idea aquí es, en este esquema que voy a tratar de platicarles, es qué tanto lo reconozco, es un problema que me concierne, sí o no. La segunda cosa que mide ese modelo de implicaciones, qué tan importante es, porque pues, como seres sociales y mexicanos tenemos varios problemas, ¿no? Ok, sí es un problema, ok, lo mismo que decía Alan, perfecto. ¿Y qué tan importante es? ¿Es muy importante? ¿Es relativamente importante o realmente no es tan importante? ¿Qué dirían ahí? Muy poco importante, dice Antonio. Sandy y Alan, ¿qué dirían? ¿Qué tan importante? Muy poco importante. Y Sandy y Alan, ¿qué tan importante es? Muy importante, relativamente importante, es un problema muy importante. Ok. Y Sandy, medianamente, pues está en el medio. Bueno, el modelo de implicación lo que dice es que para que alguien se implique, que haga algo, tendría que reconocerlo como muy importante, o sea, reconocerlo como un problema para empezar. 2, considerarlo muy importante. Y tercero, hay un elemento más que se llama posibilidad percibida, así le denomina el doctor Rouquet, porque es un modelo de él, posibilidad percibida de acción. Es decir, y él pone el acento, le llamo posibilidad percibida de acción, porque es lo que el sujeto piensa que puede hacer, pero no es ni corresponde a su capacidad real. El sujeto social podría tener una capacidad más fuerte de resolución de problemas, pero lo que nos interesa conocer es qué tanto él reconoce que puede hacer algo. Entonces, la posibilidad percibida de acción es, pensando en su grupo familiar otra vez, ¿alguno de ellos considera que puede hacer algo por resolver este problema? ¿Qué dirían? Antonio dice que no, Alan dice que no, y Sandy. Yo creo que muchas veces en el caso de México, esta posibilidad percibida, gracias Sandy, está asociada mucho a nuestro ser como ciudadanos. No hemos sido educados nosotros para ser unos ciudadanos que estén pendientes de cada una de las reformas. ¿Ustedes conocen las últimas reformas que han aprobado en el Congreso? Por ejemplo. ¿No? Alan, Antonio. Personalmente creo que para forjar una ciudadanía más participativa deberíamos poder conocerlo. Fíjense, hace muchos, bueno, sí algunos años, cuando se hizo la reforma educativa, que había toda la polémica, ¿no? De que si era muy mala y era muy buena y era muy regular y así.
hicimos un ejercicio en un curso de los que yo he ofrecido y nos pusimos todos, incluida yo, a leer la Reforma. Y fue bien interesante porque sí, el asunto es si nosotros las hemos leído, porque nos quedamos con la opinión que dicen los comentaristas, los analistas en el periódico. El asunto es nosotros poder leerla y saberla. En esa ocasión hicimos ese ejercicio de leer la reforma educativa que se hizo con Peña Nieto, y la conclusión de los estudiantes y las estudiantes que leyeron la reforma es que no era una reforma educativa, que era una reforma laboral, de índole estrictamente laboral, que sobre los métodos, las formas de aprendizaje, el mecanismo de que hiciera más eficiente cómo aprendíamos, no había absolutamente nada en esa reforma, y que era incorrecto haberle llamado reforma educativa porque en realidad era reforma laboral en la educación, ¿no? Que era lo que algunos analistas decían. Lo bonito fue, o lo impactante fue que nadie nos lo platicó, sino que nos metimos a la reforma, la leímos, la comentamos y aprendimos, ¿no? Y vimos y nadie, ya podíamos con mucho criterio poder estar de acuerdo con los analistas que afirmaban que era una reforma laboral y los que contra los que decían que pues no era cierto, que ahí había una reforma educativa. Ese es parte de lo que desde mi punto de vista nos hace falta para que este modelo de implicación un día pueda haber una consonancia entre, me parece que es un problema, es muy importante y yo puedo hacer algo para resolverlo. En la posibilidad percibida de acción es como el doctor dice de todas maneras que estas tres dimensiones que nosotros identificamos y que él les puso un nombre, en realidad son producto de la educación, de la herencia familiar, de la herencia generacional, de la sociedad en la que vivimos, o sea, no está ahí dada por gratis, sino que es resultado de nuestra historia sociocultural, y que así como el que juzguemos algo como un problema o no, es heredado o viene definido en buena medida por la cultura en la que formamos parte, por los grupos sociales, el valor que le otorgamos también esta posibilidad percibida de acción está modelada por nuestro entorno sociocultural, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando, lo comento y a lo mejor les agrego esa lectura a nuestras lecturas básicas. Ya se fijaron, no son muchas, son 10, pero desde mi punto de vista buscan alimentar esta reflexión para que podamos ejercitarnos en la identificación de los procesos psicosociales. Por ejemplo, en este ejercicio, lo que yo les dejaría en la siguiente semana de tarea es que incorporen una definición de prejuicio a este esquema, una definición de discriminación y una de identidad social, para que estos temas que hemos descrito ahorita y que hemos como entresacado de los fenómenos, pueden aparecer más, pero me parece que para empezar, pues no está mal, porque la idea es ir como decodificando, ir y familiarizándonos, porque muchas veces además nos ocurre que nos da un poco de temor, ¿no? Aunque ya entendimos el fenómeno psicosocial, el proceso psicosocial en términos teóricos, el salto a aplicarlo a un ejemplo cotidiano siempre nos da un poco de resquemor, no nos sentimos con las herramientas, pero pues es justamente haciéndolo que podemos aprenderlo, corregirlo, mejorarlo y ampliarlo, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Este en particular, este esquema no lo tienen, después de que lo trabajemos, ya hoy hicimos como el marcaje grupal, no me lo tienen que entregar así, sino que cada una y cada uno tendría que escribir en una hoja, ¿no? Bueno, la migración se puede explicar como el resultado y le da narrativa a ubicar el fenómeno de la migración, que pueden documentar, por ejemplo, con la nota que cada uno leyó sobre algo que tiene que ver con el episodio o el evento que hizo a la nota, ¿no? Entonces van el elemento para situar de dónde viene la discusión, qué se entiende, cómo entendemos a la migración, de qué es resultado, qué implica o en qué deriva, ¿no? Cuáles son sus consecuencias, para en un segundo momento describir cuáles son los procesos psicosociales que identificamos y soltar la pluma y empezar a hacerlos visibles también. ¿Sí? De eso se tratarán los ejercicios a partir de la próxima semana. Quería empezar hoy con este ejercicio y en un momento dado les voy a pedir a ustedes que ustedes nos ayuden trayendo, pues parece que 3 notas, ¿no?
No sé si el grupo ya se va a quedar así de pequeño. Entiendo que éramos como 7, pero no sé qué pasó. Entonces, si éramos 6, yo había pensado que trabajen en parejas, ¿no? Y que cada equipo nos proponga 2 o 3 materiales como el de hoy, notas pequeñas de periódico o de alguna revista donde vean yo tengo, por ejemplo, he tenido chance de conocer la revista Zócalo, que tiene varios, quería empezar también con esa. Hay un artículo, una serie de artículos que seguramente la sesión que entra veremos sobre desinformación, que me parece que es personalmente el otro fenómeno o proceso social que estamos contendiendo como mexicanas, como mexicanos, y que me gustaría que le diéramos una vuelta, igual que que me parece que es un tema de gran actualidad en el sentido de que pues está ocurriendo algo en este momento en nuestro país que señala, ¿no? Identifica a este fenómeno de la migración como algo que está generando tensión, que está generando una problemática, no solo en términos de la política nacional, sino, como bien lo señalaba alguien, en términos de la sobrepoblación, ¿no? Y de la circunstancia de circulación de este grupo que viene en caravana en varias regiones del país, en donde están siendo objeto también de agresión o están generando a lo mejor desabasto. Yo veía una nota hace una semana en la que narraban que había niños enfermos y como en algunas poblaciones más pequeñas les daba miedo que fuera COVID, no estaban atendiendo a los niños y que eso era una situación grave y de atención humanitaria en donde no estaban pasando días sin la atención médica adecuada porque cuando llegaban les daba miedo a la gente que pudiera hacer COVID y entonces, ¿sabes qué? Está cerrado el consultorio, no hay servicio, sigue tu camino, ¿no? Que habla de un fenómeno de deshumanización tremendo y yo estoy convencida de que en parte tiene que ver con la desinformación que nosotros tenemos, ¿no? En términos generales, la sociedad mexicana, hemos visto varias cosas que pasaron en esto de la pandemia y desde mi punto de vista, pues mucho tiene que ver con la desinformación. No sé si quieren agregar algo más, tienen todo muy claro. Espero que haya sido productiva esta sesión. Les pido que lean los textos que están ahí. Reviso lo de las fechas para que solo me entreguen este fin de semana. No metí más cosas porque hay quienes me adeudaban mapas conceptuales, los de la semana pasada, entonces no quiero saturar. Me interesa más la parte de análisis y reflexión en ustedes. ¿Algo más? Si no, les libero porque yo sé que hay quienes tienen clase después de esta sesión, para que puedan estirar las piernas, tomar agua, bailar un poco y estar listos para su siguiente clase. Ok, y les solicito también que vayan también buscando alguna aplicación. Ya hay una aplicación que se llama Citamar, creo que se llama. Déjenme buscarla. Yo la verdad es que a veces es lo único que puedo revisar, es esta aplicación que me manda a mi WhatsApp todos los titulares y tiene links a los periódicos en particular y eso me permite estar más o menos informada. No estoy toda la informada que yo quisiera, pero sí. Citamar se llama. Citamar HP tiene una página, pero si uno se suscribe es más información.com. Más con doble S, más con información.com. Y pueden pedirles que les envíen a su WhatsApp los titulares, vienen los de la Ciudad de México y luego las de varias regiones del país, de Coahuila, de Sonora, de Hidalgo, de Puebla, y ustedes van eligiendo qué ver. Yo tengo el hábito de en la mañana casi cuando me despierto ver qué pasó, ¿no? Leer en general por lo menos todos los titulares y más tarde me doy un espacio para meterme a alguno de los periódicos y ver algunas de las notas que me son de mi interés. Y bueno, esa parte que es algo que es fundamental porque yo creo que si estamos informados podemos hacer la diferencia. Y bueno, me dio gusto verles, espero que nos vemos el lunes, ya les di el link, ¿no? De la sesión del lunes, ¿ya la tienen?
Antonio, ¿nos podríamos ver mañana? Alan, ¿ya lo tienes? Sandy, ¿también ya la tienes para el lunes? La de biblioteca. Nos vemos en la sesión, voy a estar en la sesión porque quiero ver un poco el tipo de, bueno, yo no lo he tomado el curso, lo quiero tomar junto con ustedes y a partir de ahí definir qué es lo que les voy a pedir como una tarea adicional que permita poner en evidencia eso que vamos a aprender ahí. Pero bueno, lo hacemos juntos, no se preocupen. Sandy busca en el aula virtual el temario. Le podemos dedicar un espacio a la próxima sesión del miércoles. Y Antonio, ¿nos podemos ver mañana a las 11? Antonio. Sí, ya había respondido, perdón, en el chat. Sí, puedo. ¿Sí? Para platicar un poco de cómo te podemos apoyar, ¿no? Para lo que te he dicho de ver cómo puedes concluir tus estudios. Si te parece, nos vemos en este link de la clase que no estará activo mañana, pero podemos aprovecharlo y ahí nos miramos a las 11 mañana, ¿sale? Ok, una pregunta. ¿No va a haber clase en el de representaciones sociales? No, no porque, o sea, explico otra vez, el año lo definimos con cierta dinámica, que es la que ya medio te platiqué, creo, ¿no? Ajá, sí, más o menos. Los lunes el taller de biblioteca, el martes las conferencias, los miércoles nos vamos a ver con el grupo. Hoy habíamos dejado el día franco, pero normalmente los miércoles nos veremos con el grupo y como aquí hay gente que no está en el año, pero requiere de esta wea, decidí mantener la wea y por eso tenemos como una dinámica en donde no están todos los del año. Ok. Pero tú Bien. podrías tomar esta o no, dependiendo de lo que platiquemos el día de mañana. Y les dejamos espacio porque tendrían, después de que tomen el taller, herramientas para buscar información, ¿no? Para leer y para ir definiendo sus temas de investigación también. Sí, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, por eso no está definida por el ritmo, pero mañana platicamos y ya vemos cómo puedes sumarte. Si Ok, te interesa este espacio está abierto, pero si no, pues te dedicas a trabajar para terminar tus estudios, que es lo que necesitamos que hagas, ¿sale? ok, sí. Entonces, a las Tienes 11 mañana en esta liga. con el mismo link, ¿sale? Ok, perfecto. Sí, Bueno, nos gracias. vemos el lunes en el taller Sandy Alan y espero que, bueno, con Antonio también, porque ese taller es para todo el año de investigación. ¿Sale? Sí. Muy bien. Muy buena tarde, cuídense.